Bien. Bendiciones. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches, o buen día si Bendiciones. alguien nos mira desde otra parte del mundo, o buenas Buenas tardes noches. si hay diferencia horaria de donde sea que estén. Buenas Creo que hay una, noches. creo que hay una hermana que está desde Colombia, si no me equivoco, así que seguro tenemos diferencia horaria. Pero bueno, aquí estamos. La reunión se está grabando, perfecto. Bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo han estado esta semana? ¿Tuvieron que Bien. leer? ¿Tuvieron que Sí, leer? Hermano, bien, bien. Sí, hermano, sí, Guille. tuve un pequeño problema. En el Sí, examen no vi la fecha de caducación del examen y lo ajá, voy a mandar recién porque me olvidé, no miré la fecha, hermano. ajá. Bien, bueno, eso No sé tiene si un se puede hacer recargo. un preparatorio, porque me Tiene un olvidé, no recargo. vi la fecha, hermano. Tiene 10.000 pesos de multa. Ya le paso el alias para la transferencia Estoy y contento lo- porque ganó Boquita con un penal anoche. Bueno, Guille, pasa no lo que hagas poner mal al profe, por favor. se adelantó la Navidad y le regalan cosas a la gente. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, em, la verdad que me han seguido llegando correos hasta recién. Bueno, gracias a todos los que se han esforzado desde el momento que se compartió la tarea. Me atrevo a decir que en el mismo día comenzaron a llegar exámenes ya respondidos, así que gracias a todos los que se tomaron su tiempo para ir haciéndolo y a lo largo de la semana y el fin de fueron llegando, anoche estaban llegando muchos mensajes, así que, bueno, me va a ser difícil nombrarlos a todos ahora porque son muchos, pero eso es bueno y damos gracias a Dios porque podemos estar dando una mirada sobre nuestra historia como pueblo cristiano, sobre nuestra historia como iglesia, una miradita sobre el legado y sobre todo lo que costó para que nosotros hoy tengamos, por ejemplo, este libro, la Biblia. Se me cayeron 20.000 pesos, perdón, guardo la plata en la Biblia. Ah. Eh, para que llegue a nosotros el testimonio del Evangelio y para que nosotros estemos hoy aquí en este Zoom compartiendo, como muchos otros hermanos en otras partes del mundo, eh, ha costado muchas vidas, ha costado mucha sangre de por medio. eh, no solamente la sangre de Cristo y la sangre de los apóstoles en el nacimiento de la iglesia, sino que en 2000 años de historia tenemos muchas vidas que fueron entregadas por causa del Evangelio, a causa de la expansión o para que pudiera producirse la expansión. Y no sé si pudieron notar de que el autor del libro que estamos viendo va haciendo algún pensamiento al respecto de que en muchas ocasiones puede tomarse como que las invasiones son como una respuesta en castigo de parte de Dios hacia las comunidades cristianas que no estaban desarrollando su labor evangelística. Así que, bueno, me parece muy, muy importante que podamos tener en cuenta el valor, el costo, el alto precio de que nosotros hoy tengamos la bendición de haber recibido el Evangelio y también el peso de la responsabilidad que eso lleva a que nosotros tengamos la libertad que tenemos en esta parte del mundo y que sabemos que en otras partes del mundo no hay esta libertad
y es mucho más difícil que pueda llegar este mensaje del Evangelio. El Señor le dice a los discípulos en Mateo 24, cuando está describiendo el final de los tiempos, les dice, y será predicado este Evangelio como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque antes de eso el Señor le dice, van a escuchar que va a haber guerras y rumores de guerra, van a escuchar que va a haber hambres y que va a haber terremotos y catástrofes en todas partes del mundo. Y van a escuchar que pasan muchas cosas en el mundo. Pero todavía no es el fin, dice así. Todavía no es el fin. Va a crecer la persecución, pero todavía no es el fin. Pero dice después, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé si en sus Biblias dirá parecido. Por favor, alguien que lo busque, así lo chequeamos, porque no quiero hablar ni presumir de pretender saber algo de memoria. Si alguien puede buscar Mateo 24, nos ayudamos, por favor. Voy a poner mis ayudantes, porque si no, no. Cada vez escriben más chiquitas las letras de las Biblias. Eh, bien, a ver. 4, pastor. Capítulo 24, Mateo 24. 24:6 puede ser. Sí, a ver. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien, sí, sí. El 14, pastor. Bien. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Perfecto. Porque antes, como leía la hermana recién, habrán rumores, una nación entrará en guerra con otra, los arrestarán, los perseguirán, pero esto es solo el comienzo, dice, del tiempo de dolores. Es el comienzo de momentos difíciles. Pero la señal más evidente va a ser que el Evangelio ha sido predicado como testimonio a todas las naciones, en todas partes. Ahora, ¿cómo se logrará eso? Bueno, le digo, converso por ahí con algunos hermanos y bueno, algunos creen que el avance de la tecnología, que el hecho de que ahora tenemos internet hasta adentro del baño, que tenemos internet en todas partes, abrís la heladera y tenés internet, entonces que gracias a eso el Evangelio va a ser predicado en todas partes, pero les digo sinceramente, cuando uno recorre y anda un poco o ve simplemente entrando en las redes y uno puede ver otros lados del mundo, pero no nos vayamos tan lejos. En el mismo Argentina hay lugares donde todavía no hay luz eléctrica, hermanos. No hay luz eléctrica. Hay lugares, hay comunidades que tienen, por ejemplo, paneles solares y baterías. Entonces la luz se utiliza para alumbrarse nada más en las noches y para alguna que otra cosita, pero no tienen 220 voltios como tiene usted en su casa, como tengo yo en mi casa, ni un cable con el internet enchufado y una antena de wifi para que tengamos, para que le copiemos el wifi al vecino. Hay comunidades en Argentina que no tienen luz eléctrica, que no hay internet, que tienen que viajar unos cuantos kilómetros para llegar hasta el pueblo donde tal vez hay un poco de internet. Y allí, bueno, eh,
me ha tocado, gracias a Dios, poder acompañar en los viajes a nuestro presidente y vemos la realidad que viven los orígenes del norte argentino. Y a veces hay lugares donde se te caen las medias cuando entras y cuando ves cómo viven. Pero ojo, ellos no, a ver, capaz que me voy un poquito de tema, pero ellos no están sufriendo eso. Nosotros que vamos desde la ciudad o desde el pueblo con un poco más de comodidades, cuando llegás a los lugares donde las comodidades no están, vos decís, uy, cómo sufre esta gente. Bueno, eso es relativo, pero me refiero a esto, hay muchos lugares donde no pueden abrir YouTube para escuchar una predicación. Entonces dependen de otros medios. Ahora, que este evangelio sea predicado a todo el mundo, no puedo yo descansar en que la internet lo va a hacer, en que la inteligencia artificial lo va a hacer, en que otros lo van a hacer. Porque cuando yo abro mi Biblia, la palabra, cuando usted abre su Biblia, ¿a quién le habla la palabra allí? A ver, por favor, ayúdeme. ¿A quién le habla la palabra? Cada uno. A cada uno. A cada uno. A mí, A ¿verdad? nosotros. Yo abro la Biblia y ¿a quién le va a hablar? ¿Al vecino? No, me habla a mí. Me está hablando a mí. Abro mi Biblia y me habla a mí. Ahora, no puede ser que yo diga que, bueno, tengo una recepción selectiva. Algunas cosas son para mí y otras cosas serán para otros. ¿Ah? ¿Será para las iglesias ricas de Norteamérica o será para algunos grupos evangélicos de Europa que tienen más recursos, que tienen más plata? Bueno, ellos se tendrán que encargar de estas cosas. Me parece que no es así. Cuando abrimos el mandato, cuando abrimos la palabra del Señor, nos está hablando de manera personal a todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta misión de Dios de llevar de ser mensajeros del testimonio hasta lo último de la tierra es una tarea compartida por todo aquel que se dice creyente, que se dice hijo de Dios. Y si nos atribuimos algún título de servicio, de servir a Dios en algo, pues pienso que este es el servicio esencial, fundamental, principal. Y es más, les digo, me parece que el Señor lo dejó para el último cuando Él se estaba yendo, se estaba yendo ya en la ascensión. Ahí le dice, ahí les entrega la gran comisión a los muchachos. Me parece que es como para que no le discutieran más nada, ¿no? Le dice, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Chau, le dijo. Y se fue el Señor. Y lo dejó. Bueno, unos días después manda el Espíritu Santo y allí se armó la hecatombe, ¿no? Inició la predicación como nunca antes había sucedido. Ahora parece que leemos el relato, termina Hechos y bueno, listo. Voy a seguir tomando mate en mi casa. Así que cuando vemos estos relatos históricos, vemos que han ocurrido muchas cosas. Invasiones, muertes, persecuciones, mucha corrupción de por medio en algunos casos, bueno, mucho mezclado y es parte de la historia y de la esencia del cristianismo y de la sociedad en general. Así que me parece que este paseo histórico que estamos teniendo es más que interesante y propicio para poder abrirnos los ojos. ¿Tienen sus exámenes a mano por allí? Sí. Podemos chequear, a ver si la producción me ayuda. Podemos chequear un poquito a ver cómo anduvimos. Con
con los exámenes. Bueno, acá yo abro mi correo y todavía me están llegando. A las 7:42 entró el último mensaje con examen. Perdón, porque es la primera vez que mando y no sé si lo hice bien. Que mando Patricia, así por email, Piris. Patricia, mira, anoche estuve descargando, pero no me acuerdo. ¿No le llegó una respuesta? No, por eso quería saber si le había llegado. Yo igual le mandé una copia a Nancy Moraca para que Ajá, tuviera, porque es la primera vez que lo hacía así, entonces no sabía si le iba a sí, llegar o no. bien. Eh, 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 eh. Ya lo vamos a chequear. Yo estoy respondiendo todos los mensajes que he recibido. Les respondo como recibido. Amén. Así que, si no, acá lo vamos a buscar. Bueno, tengo que chequear unos que me mandó Flo también recién. Así Pastor, que, sí, ¿es con nota ese examen? sí, es con nota. Ah, ¿usted lo va a mandar después al correo o a los directores? Sí, yo se lo mando a los directores. Después las notas, ellos están manejando el tema de cómo lo bajan con ustedes, así que ellos le transmitirán Ah, la nota, ¿sí? ok, Así que gracias. desde ya quiero agradecer a todos los que se Pastor, esforzaron. Sí, discúlpeme. sí, Yo, ajá, o bien. sea, ella lo habrá mandado, lo iba a mandar a usted, así que me dijo que lo había mandado. Sí, Por sí, eso lo me están llegando de por ahí de una misma persona varios porque han recibido claro, de otros claro, hermanos y me están claro, mandando. Así que claro, sí, sí, claro. sí, sí, Por no hay eso que problema. con el correo todavía no me he amigado. Ah, bien, Fernando, sí, nosotros también nos mandamos a la directora ahí ajá, la pastora Viviana. Va. sí. ¿Más que? Porque también, no, mi nieto me enseñó, pero cualquier cosa hice. Sí, no, pero Así me llegó, los tengo, que, listo, listo, bueno, quedo los tranquila. tengo, sí, sí, no Yo se hagan también problema. Pastor, pero no recibí ninguna contestación, así que por ahí no lo ha contestado todavía. Mariana de Zárate. Eh, bien, ahí ya los voy a chequear a todos. Si me quedó algunos sin responder, yo los voy a ir respondiendo, ¿sí? A ver. Bueno, quiero agradecer a los que se tomaron el trabajo de escribirlo a mano y sacar una foto, escanearlo. La verdad que se ve el esfuerzo y el interés. También aquellos que obviamente hicieron un Word o hicieron un PDF. Gracias, gracias porque todo es valorable, aunque haya sido escrito a mano en un papel borrador, no importa, mientras se entienda, mientras yo pueda entender la letra, va a estar, va a estar todo bien. Así que no hay ningún problema por ahí la forma en la que va llegando, porque se entiende que por allí no todos tienen las mismas posibilidades, muy elaborado, así que no se hagan ningún problema. Voy a abrir uno y de ahí vamos a tomar. eh, a ver. Vamos a ir repasando algunas respuestas. Bien, sí o sí lo tengo que guardar. Bueno, ¿tuvieron algún problema con entender la pregunta e ir a buscar en el libro? ¿Fue muy difícil? No, no. No, no, Era no, lectura más no. que nada. Sí. Leer y copiar, ¿sí? Bueno,
Perfecto. El problema me parece que estuvo más en enviarlo que en hacerlo. A mí personalmente me mandé el mail y lo mandé con el de mi vecino. Ya le llegó la respuesta que lo recibió. Ajá, bien. Algunos me llegaron por dos lados, así que me han llegado en duplicado, pero bueno, no hay problema, no hay ningún problema. A ver, espérenme que estoy guardando el archivo. Documentos. Antes. Bien, acá abro el de una de ustedes que respondió. Muy elaborado, muy bonito. Así que, bueno. La primera pregunta tiene respuesta. Bueno, Pablo se dio cuenta y vio que la fe de los judíos se cumplía en él y por tanto no requería la vestidura judaica, sino que podía ser cubierta tanto por las costumbres y la lengua de los griegos como por la de los semitas. En esta batalla tan decisiva también debería aclararse una vez más que cualquiera podría ser cristiano transformado íntegramente por el Cristo viviente, ya fuera judío, griego, bárbaro o escita, siervo o libre, hombre o mujer. Los griegos no tenían que convertirse en judíos, pasar por el rito de la circuncisión, aceptar el calendario judío de celebraciones o festividades, ni tampoco guardar las costumbres dietéticas de ellos, de la misma forma que una mujer no tenía que convertirse en hombre para ser aceptable delante de Dios. ¿Sí? Y no sé si alguno de ustedes se tomó el tiempo de reflexionar en alguna de estas respuestas o de estas preguntas y respuestas. A mí cuando leí este artículo, la verdad que me impactó mucho este punto de vista del autor, porque lo traigo al tiempo que nos toca vivir hoy y, y bueno, algunas cositas que podemos ver en estos tiempos, eh, que siguen siendo complicados como los tiempos antiguos, ¿no? Por más que hoy tenemos, ¿no?, al alcance de la mano nosotros, sigue siendo complicado mantenerse firme, sólido en la fe. Pero no sé si vieron el detalle de que el cristianismo estaba siendo planteado como la forma de conocer a Dios y de poder vivir una vida de transformación sin la necesidad de hacerse de alguna determinada religión. No sé si eso lo notaron en este artículo. Pregunto, ¿alguna vez usted pensó que podemos compartirle el mensaje de salvación a algún incrédulo y que esa persona puede llegar a conocer a Cristo sin la necesidad de asistir a nuestra iglesia o hacerse parte de nuestra religión? ¿Alguien lo pensó alguna vez? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Puede decirla, por favor. Hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero no se congregan, digamos. eh, Ellos saben sobre el ministerio de Cristo, ellos saben de todo, pero qué sé yo tengo una experiencia, póngale, donde vivimos, no, donde vivo yo acá, tenemos un gran margen de cristianos conocedores de la palabra de Dios, pero no se congregan por un simple hecho de que, bueno, por ahí tienen diferentes ideologías sobre la iglesia, como es iglesia, pero, pero como conocer la palabra de Dios, como saber qué es lo que hizo Cristo, qué hizo Pablo, los apóstoles, tienen un conocimiento bastante amplio, pero uno por ahí les dice de llegarse a la casa de Dios, de buscar de Dios en la iglesia, y ellos dicen por ahí que ellos están bien como están y sabiendo que Cristo vino un día, murió por ellos, dejó a los apóstoles como guía para que el evangelio no se perdiera, pero no se congregan, digamos, son personas que por muchos años no se congregan y no se quieren congregar, y conocen bien la palabra. Ujú. Bien, bien, bien.
Bueno, gracias, Guille. Andrea está levantando la mano. A ver, Andrea. Buenas noches, bendiciones. Sí, a mí, por ejemplo, me está pasando algo en este momento que mi sobrina manda a su nene al catecismo, ¿no? A la iglesia católica. Y Sí. bueno, sabe que nosotros nos congregamos, que somos evangélicos. Y bueno, yo a pesar de que ella todavía tiene en su cabeza de mandarlo al nene, yo le hablo mucho de la palabra, de cómo nosotros vemos al Señor, de que no está en una cruz, de que Él está vivo para nosotros, que está a nuestro lado. Y bueno, me da como pena que ellos vayan, ¿no? O que al nene el otro día le pregunté, ¿y qué te enseñaron? ¿Qué te dicen de Dios o de Jesús? Y todavía no me enseñaron nada, dicen. Entonces yo igual le hablo, no es que tampoco le quiero lavar la cabeza, porque bueno, cada uno tiene su propia decisión, pero yo me quedo tranquila de que le digo todo lo que el Señor hizo en mi vida. Así que bueno, esperando siempre, ¿no? Que, por así decirlo, porque bueno, fue al Señor de otra manera y hizo muchos milagros en mi vida, en mi familia. Así que bueno, eso quería compartir. Bien, gracias, Andrea. Alguien más que no, por ahí yo no puedo verlos a todos, así que si alguien más tiene alguna opinión al respecto, Perdón, sí. hermano, como decía el hermano de Córdoba, sí, hay muchas personas que conocen de Cristo, conocen y saben, pero lo que no quieren es llegar a la iglesia para no tomar ese compromiso de tener un tiempo de congregación, de dejar cosas de su vida, de tener un arrepentimiento. Eso es lo que pasa. Todos conocen y todos saben, porque hoy por hoy, como dice usted, con la tecnología, llegamos a muchos lugares, a muchos hogares, hay muchos que conocen de la palabra, hay muchas cosas, pero lo que no quieren es tomar el compromiso de tener una congregación, de arrepentirse y de dejar atrás una vida, ¿no? Esa vida oscura que a veces tienen. Ujú. Bien, gracias, Patricia. ¿Hay salvación? O sea, ¿el Evangelio tiene poder para salvar por fuera de la iglesia evangélica? Se puede generar un lío con esto, pero bueno, yo me arriesgo a preguntarlo porque me Sí. gusta que podamos pensar un poco, ¿sí? Yo creo que sí, Ajá. creo que si bien obviamente nosotros, buenas noches primero. Si bien nosotros por supuesto que creemos en un Dios salvador y que esa salvación es por gracia, Gracias, Gisela. Cuando, Humberto. sí, no digo, cuando yo he tenido algunas experiencias, ¿no? Que he observado gente de la Iglesia Católica, determinadas personas que han logrado tener una buena relación con Cristo, aparte de todo lo que le han instruido, enseñado, ¿no? Se nota eso cuando uno habla con ellos, por las Sí. experiencias que han tenido. Y ahí yo también he pensado eso, lo que recién dijo la hermana, que hay personas de otras iglesias que no son las pentecostales, Ujú. que creo que tranquilamente han alcanzado la salvación o van a alcanzar la salvación, ¿no? Por cómo han tomado la relación con Cristo, con la palabra, y por cómo también, eh, por cómo viven, Ajá. por cómo viven, digamos, a su manera predican el Evangelio, ¿no? Lo que pasa es que yo digo también, están tan acostumbrados a todo lo, ¿no? Lo que han vivido o instruido y no pueden, no quieren dejar la Iglesia Católica, no la quieren dejar. Ujú. Así evangelizamos. Pero es muy difícil sacarlos de ahí, digamos. Ellos se van a mantener ahí. Pero también lo que dijo recién la hermana, lo repito, ¿no? Para mí hay personas, tanto sacerdotes como de las congregaciones Ujú. católicas, que para mí van a llegar a salvación. Bien, gracias. La católica siendo evangélica, Ujú. nada, mis papás decidieron mandarme a una escuela con
una creencia cristiana, cosa de que respecto al dos cosas, con respecto a la hermana que dijo lo del tema de la catequesis. Yo me acuerdo que en ese momento era Ruth, vos, silencio, aceptás lo que, y listo, ¿no? Y a veces No obviamente discutas. teníamos, claro, exactamente. Y muchas veces con los catequistas de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, porque siempre fui muy de hablar igual, eh, Sí, o no sé, con el tema de las imágenes, con el tema... Pero tengo al sí. gordito. Bien. Bien, ¿cómo estamos ahí? Se nos frizó la hermana. ¿Los demás me reciben bien? Sí, hermano, vamos a Bien, escucharlo. perfecto. Bueno, bueno. Eh, ¿Por qué estamos opinando sobre esto? ¿Por qué estamos tratando este tema? Justamente porque en la primera Perdón, respuesta de... perdón, se cortó. Bien, sí, Ruth, se nos cortó un poquito y estábamos llenando el bache. Eh, ¿Cómo es? Y con respecto a lo que decía el hermano, Ajá, eh, sí, yo creo que, o sea, me he topado con mucha gente que de otras religiones y a veces yo creo que va en el actuar y en la relación que tienen personal con Dios. ajá, Eh, la verdad que dentro incluso, bueno, del catolicismo me he topado con gente muy, muy aferrada a la Biblia más que a las tradiciones. ajá, Porque el que se aferra mucho a lo que es a la palabra de siente de esas cosas, las pasan por alto, pero bueno, también creo que es una cuestión de costumbres que justamente en ese momento me habían explicado, es cuestión de tiempo también en cuanto a eso. Nada, bien, eso quería aportar. Es gracias, comercial también. gracias, Ruth. Para mí, perdón, buenas noches, Sí, pastor, a todos. buenas noches, Para mí, Virginia. la Iglesia Católica es también una cuestión de comercial, porque lo que venden con las estampitas, con las imágenes y con todo eso, facturan terriblemente. Lo siento yo, perdón. Pero ayer estaban, no sé, a full con el San Expedito, no sé qué, por todos lados. Y yo conozco gente que es excelente de corazón, pero están haciendo la fila. Ajá, bien, Pastor, gracias. Sí, acá Mariana de Campana, Mariana, sí, acá. ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo quería contarles que el año pasado mi mamá con 90 años conoció al Señor, recibió al Señor y nunca pisó una iglesia porque no podía caminar y demás, y falleció también el año pasado y yo creo que está con el Señor. O sea Bien, que a veces no, o sea, el Evangelio es como empezamos a hablar, se recibe en el corazón, recibís al Señor, hay mucha gente que no ha podido todavía congregar, ujú, y no significa que no sean salvos, pienso yo. Pero bueno, bien, obvio que necesitamos congregar, ¿no? Como dice la palabra. perfecto, gracias, gracias, Mariana. Héctor, levantaste la mano, a ver, habilita el micrófono. Bueno, bendiciones, buenas noches. Buenas La verdad noches. que yo también pienso lo mismo. Toda la vida he pensado que gente que no va a la iglesia, no se congrega, tiene salvación, porque hace tiempo, pues yo conozco gente que no va a la iglesia, cree, como todos, muchos creen en Dios, pero no se congregan, porque me dijeron que no les gusta ir a la iglesia, porque les ponen órdenes, o le dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que no hacer, lo que no tienen que hacer, y hay gente que no Sí, le gusta.
también como dijo el hermano, son los católicos, que es muy difícil sacarlos de ahí o de otra religión porque es casi imposible porque alguien que se crió con eso o toda la vida le dijeron esto, es muy difícil sacarlo de ahí. Algo así como para Exacto. nosotros. Bien, bien. Gracias, Héctor. Eh, volvemos a la respuesta de la primera pregunta del examen y me quedo con esto que el apóstol Pablo luchó en los principios de la iglesia justamente fundamentalmente con los judíos que habían creído en Cristo, pero que todavía no dejaban los rudimentos del judaísmo y por lo tanto andaban predicando o enseñando de que además de recibir a Cristo era necesario que se circuncidaran y obedecieran los ritos de la ley para poder ser salvos. O sea, como que el creer en Cristo no alcanzaba, sino que debían además cumplir con lo otro. Y entonces el argumento es esto, o sea, Pablo se da cuenta de que el cristianismo puede viajar a todas partes del mundo sin necesidad de llevar la religiosidad con la que se vive en determinado lugar. En Jerusalén, la primera iglesia cristiana era de origen judía. Y entonces los hermanos obviamente conservaban las costumbres de la religión judía, pero después cuando la iglesia empieza a ir a los gentiles, o empiezan a haber grupos en distintos lugares de gentiles que reciben el Evangelio, reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas, entonces se sorprenden, ¿no? Dice, bueno, más allá de nosotros o de nuestra costumbre religiosa, los paganos también están recibiendo lo mismo que nosotros. El Evangelio, la buena noticia, el perdón de pecados, el bautismo en el Espíritu. Entonces, Pablo lleva el mensaje mucho más allá de los límites del judaísmo y por eso esta frase de que ya no era necesario de nuestros ancestros del Evangelio, generaciones anteriores que predicaron a poncho y lanza, que se abrieron camino como pudieron en la historia de nuestro país, pero bueno, a veces somos muy así sectarios en el sentido de que como que los de otra pinta, por más que reciban el Evangelio, si no vienen a la iglesia no se van a salvar, qué sé yo. Y estamos por ahí con esas cositas. Pero está bueno que lo conversemos, que lo debatamos y que veamos que las dudas que a veces tenemos nosotros hoy en este tiempo son cosas que se plantearon en el primer siglo. O sea, no es algo nuevo ni que solamente nos pasa a nosotros, sino que ya esta discusión estaba en la iglesia del primer siglo. Y a muchos les costó creer de que los paganos podían ser salvos solamente por creer en Jesús, sin tener que abrazar ninguna costumbre o ninguna tradición de la iglesia predominante del momento.